Hola amigas y amigos de Ventana Verde. Bueno, hoy vengo a hablaros un poco de lo que es la planificación de las zonas verdes, de la superficie verde que deben de tener las ciudades. Simplemente la directriz que hay ahora mismo a nivel general, sobre todo en la Unión Europea, es de 20 metros cuadrados por habitante. Que esto es una superficie que tienen muy pocas ciudades en España. eh, claro, influye muchísimo también el urbanismo, ¿no? No es lo mismo una ciudad en Estados Unidos que son urbanizaciones en las que se coge un dato de superficie por metro cuadrado a la hora de hacer la planificación general de la urbanización y entonces ya eso son zonas que se marcan y se respetan. Con lo cual eso es más fácil y más factible de hacer o nuevas urbanizaciones que se hacen. En las ciudades europeas, sobre todo en centros turísticos antiguos, es muy difícil tener no solamente ya metros cuadrados de zona verde, sino también poder tener árboles. Hablando del tema este de la superficie por metro cuadrado, es curioso porque ya sabéis que Rusia formaba parte de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y en el año 91, 1991, fue cuando se desintegró con Gorbachev. Bueno, entonces, digamos que si vemos un poco la trayectoria de lo que era la antigua, la URSS antigua, que prácticamente el desarrollo urbanístico era un desarrollo urbanístico muy pensado para la industrialización. Incluso en las ciudades se les asignaba una especialización en un determinado proceso de fabricación, en un determinado producto, etcétera. Esto también ha ocurrido en la industria automovilística, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Donde hay ciudades como Detroit, Chicago, donde verdaderamente son ciudades que se han especializado muchísimo en el sector del automóvil. En Alemania, por ejemplo, la ciudad de Múnich. Bueno, esto simplemente quiere decir que se hacían unos diseños conceptuales con un tipo de viviendas que realmente eran viviendas, digamos, que tenían toda esa grandiosidad, todos esos edificios, sobre todo públicos, ¿no? Los edificios públicos eran monumentales. Esto todavía se puede ver en Berlín, cuando atraviesa la puerta de Brandenburgo y ves las estructuras, los edificios que hay que son procedentes de lo que era en la Alemania del Este, veis unos edificios inmensos, ¿no? Son miles de ventanitas y una auténtica colmena. Bueno, en este tipo y en esta época también hubo viviendas en las que se vivían casi por gremios profesionales, se agrupaban las familias y lo que había eran servicios comunes de váter, servicios higiénicos y de cocina comunes para todas las familias que vivían allí. Esto me recuerda un poco, por ejemplo, en el sur de España, lo que eran las corralas, pero no eran esa aglomeración, eran edificios de planta baja, sencillos, donde había un patio con zona con plantas, con jardinería, que lo hacía mucho más agradable, pero luego había una zona de servicios comunes que se pueden ver todavía, ¿no? Por ejemplo, en Córdoba se puede ver el patio famoso de Marroquines, que es un patio que ha ganado muchísimos años el concurso de los patios de Córdoba y bueno, y veis que es una cosa muy particular y muy especial, donde están las viviendas, hay pequeños talleres y bueno, y había cosas que se compartían entre los distintos las familias que vivían allí. Bueno, todo este proceso de esos edificios monstruosos, de esos bulevares grandes, ¿no? Todo eso se genera, parece ser, en el plan director de Moscú, ¿eh? Donde por eso se construye esa gran plaza que ya tenía su esencia antes de ser declarado como una zona prioritaria y se caracteriza por ser unas plazas inmensas, sin ni un solo árbol, sin ningún solo obstáculo físico. Eran las grandes espacios públicos donde se homenajeaban a sí mismos los grandes dictadores. Y esto ha pasado también en China con la plaza de Tiananmen, etcétera. Cuando ha habido grandes eventos, grandes manifestaciones, sobre todo cuando ha habido desfiles militares, son un punto estratégico que tenía una parte muy importante, formaba parte del diseño, había que tenerlo en cuenta. Ya sabéis que
En el año 1953 muere Stalin, y entra Khrushchev. Khrushchev da una política nueva, en la que lo que se trata es de que no tiene vivienda y no tiene una vivienda digna, la tenga. A cambio de eso, pues se va a simplificar mucho el proceso. Se van a hacer viviendas de 4, 5 o 6 plantas máximo. Se van a utilizar, se van a construir edificios con habitaciones con los techos más o menos bajos, con poco espacio, reducido. A cambio de eso había una funcionalidad de la construcción muy rápida y se podían rápidamente, en muy poco tiempo, rellenar con habitantes que estaban con problemas de que no tenían vivienda o que estaban viviendo en unas condiciones penosas. Todo esto cambia también en este tiempo, y con Khrushchev también se construye lo que se llaman las Khrushchevas. Las Khrushchevas eran este tipo de viviendas, ¿no? Pero también en esta época se implantan criterios de zona verde. Ya se pasa de esa sociedad destinada prácticamente al servicio de la industria. Se empiezan a construir urbanizaciones, tipo más similar a lo que se estaba haciendo en Occidente, en el que convivían las viviendas, las familias, convivían servicios, convivían tiendas, convivían escuelas, hospitales, etcétera, etcétera. Digamos, una fórmula mucho más, que se acerca mucho más a lo que se construía en Occidente. Y entonces una de las cosas importantes que ya estaba desde esa época era, que ya venía de la época de Stalin, era los 20 metros cuadrados por habitante. A veces todas estas urbanizaciones lo que se hacían era separarlas o de zonas industriales mediante una infraestructura, mediante una carretera, mediante una línea de tren, etcétera, ¿no? Y para separarlas y digamos que dejar lo que era la contaminación directa de estos espacios por las fábricas, ¿no? Y bueno, eso es un poco el concepto que ha cambiado, pero que lo llamativo es que ya entonces se planificaba en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se planificaba 20 metros cuadrados de zona por habitante, que es lo que recomienda ahora la Unión Europea. En cuanto al arbolado, pues en cuanto al arbolado, claro, tenemos que tener en cuenta el conjunto de árboles, ¿no? O sea, si prácticamente la media de las ciudades, o sea, en el interior urbano, está del orden de 0,2, 0,3, 0,4 árboles por habitante, ¿eh? Aproximadamente, para tener una idea. Claro, en el conjunto del país, en el caso de España, somos 48, 49 millones de habitantes, hay 6.900 y pico millones de árboles, 6.900 y pico, casi 7.000 millones de árboles, según el último estudio que se hizo de un inventario que se realizó entre el año 2008 y 2013. Y bueno, los datos son esos, 7.000 millones de árboles, lo cual significa que nos correspondería por cada habitante, por cada ciudadano, 142 árboles, en el conjunto forestal del país. Y mientras que en las ciudades hablamos de 0,2, 0,3, 0,4 árboles por habitante, aproximadamente. Bueno, pues solamente era una información que tenía su parte de curiosidad, y luego pues la parte también de que a veces la historia pues nos enseña muchas cosas, ¿no? Y cuando pensamos que estamos descubriendo América, resulta que ya había otros que lo habían descubierto, ¿eh? Lo de los 20 metros cuadrados de zona verde. Hasta pronto, gracias.